Think Tank Evangélico Chileno presenta su programa Coyuntura, un comentario sobre los asuntos sociales y públicos, nacionales e internacionales, con el profesor y escritor Rodolfo Torres. Un sueño muy hermoso, anoche yo soñé, me hallaba yo en Jerusalén y el templo contemplé, oí cantar los niños canciones sin cesar, los ángeles del cielo parecen contestar. Los ángeles del cielo parecen contestar. Jerusalén, Jerusalén, Hosana, cantar, Hosana en las alturas, Hosana al Señor tu Rey. De nuevo el sueño cambia, la calle enmudeció, cesaron los Hosana, pues su tumba silenció. El sol perdió su lumbre, la tarde oscureció, la sombra de una cruz en el Calvario apareció. La sombra de una cruz en el Calvario apareció. Jerusalén, Jerusalén, Hosana, cantar, Hosana en las alturas, Hosana al Señor tu Rey. Y luego de la tierra yo pude contemplar también la ciudad santa, morada celestial. La luna no brillaba allí, ni el sol salía más. La luz de Dios brillaba allí con todo su esplendor. Y todo aquel que quiera ir verá en aquel lugar Jerusalén, que hermosa es, que nunca pasará. Jerusalén, que hermosa es, que nunca pasará. Jerusalén, Jerusalén, Hosana, cantar, Hosana en las alturas, Hosana al Señor tu Rey. Hosana en las alturas, Hosana al Señor tu Rey. Dice el Salmo
122 y en el versículo 6, orad, pedir por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. La ciudad de Jerusalén ya cuenta con 3000 años de historia. Originalmente era una ciudad jebusea, pero fue conquistada por el rey David en el año 1004 a.C. Así que tiene 3000 años de historia. Y David la hizo llamar la ciudad de David, pero en términos políticos podríamos decir, fue constituida en esa fecha, 3000 años atrás, en la capital de Israel. Y vamos a hacer un recorrido histórico de la ciudad de Jerusalén, pero destacando los hitos más relevantes, porque sería imposible, por supuesto, abarcar tanto tiempo de historia. Digamos que en el año 952 a.C., 952, el rey Salomón construyó allí el templo, el famoso templo de Jerusalén, el templo a Jehová Dios. Fue una ocasión sublime, majestuosa diríamos nosotros, porque cuando se terminó la construcción del templo y se empezó a desarrollar lo que nosotros llamaríamos como la inauguración, el rey Salomón subió al estrado, dijo unas palabras históricas que están grabadas en la Biblia y terminó su discurso con una oración en donde le consagró a Jehová, el Dios de Israel, le consagró el templo. Y fíjese usted que en esa oración del rey Salomón incluyó una petición muy especial que a mí en lo personal siempre me ha llamado mucho la atención y espero que usted pueda reflexionar en ella. Dijo el rey Salomón en su oración algo muy interesante que está allí en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 32 y 33. Y también, al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, y que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido. Si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo te he edificado. Dice en su oración el rey Salomón. Ese era el templo de Dios para el pueblo de Israel. Pero Salomón en su oración incluyó a todos los extranjeros de cualquier parte del mundo que fueran a Jerusalén a pedir algo que Dios les escuchara. Y yo doy testimonio que así es. Yo fui a Jerusalén llevando en mi corazón una petición muy especial para mí. Llegué hasta ese lugar, me acerqué a lo que ahora se conoce como el Cótel, o el muro occidental, que era parte de la infraestructura del templo. Me acerqué allí, toqué el muro con mis dos manos e hice la oración que llevaba en mi corazón. Y quiero compartirles que Jehová, el Dios de Israel, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, escuchó esa oración, aunque no era una oración personal, sino que era una oración mucho mayor, porque yo fui realmente a orar por mi país, a orar por mi nación. Bueno,
nos vamos a saltar unos cuantos años y tal vez unos varios siglos de historia de Jerusalén, porque habría tanto que decir para recordar en esta hora que allí, en la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, es donde el Señor Jesucristo ejerció su ministerio. Es donde el Señor Jesús fue crucificado allí el año 33, pagando el precio por la salvación de su pueblo Israel, pero también de todos los hombres, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, como lo proclama el apóstol Juan allí en el Evangelio, en el capítulo 3 y en el versículo 16. Y quiero recordarles que el profeta Zacarías, que anunció el regreso del Señor Jesús, dijo que cuando el Señor Jesús volviera en gloria y majestad, Él posaría sus pies ahí en el Monte de los Olivos, que es parte de la ciudad de Jerusalén. Así que en Jerusalén el Señor Jesucristo ejerció su ministerio, pagó el precio por nuestra salvación y allí también posará sus pies cuando Él vuelva a esta tierra. Otro hito relevante, por supuesto, en la historia de Jerusalén ocurrió el año 70 después de Cristo. Vinieron los ejércitos romanos, sitiaron la ciudad de Jerusalén por 4 años y en el año 70 penetraron a la ciudad y destruyeron el templo y destruyeron los edificios, los palacios de Jerusalén y masacraron a una cantidad enorme de judíos. El historiador Flavio Josefo los calcula en casi 700.000. También decir que en aquella ocasión muchos judíos huyeron de la ciudad de Jerusalén y empezaron a recorrer todos los caminos para prácticamente asentarse en todas partes de la tierra. Allí comienza lo que históricamente se llama la diáspora judía, y que llevó a los judíos a vivir prácticamente en todas partes del mundo, año 70 después de Cristo. Bueno, en el año 1967, miren los saltos que damos porque la historia es muy larga, habría tanto que decir, pero en esta hora en que homenajeamos a Jerusalén estamos recordando los hitos más relevantes desde el punto de vista, desde la perspectiva en que en esta hora nos enfocamos. En el año 1967, la ciudad de Jerusalén, ya por siglos y siglos y siglos que no pertenecía a Israel, Israel dejó de existir, ¿no es cierto?, totalmente en el año 70, ya había perdido su autonomía el año 63 antes de Cristo, ¿no es cierto?, en el contexto de la guerra de los 6 días. Bueno, decir que Jerusalén estaba bajo el mandato jordano. Jordania era el país que gobernaba y que administraba Jerusalén. A pesar de que Israel se había refundado en el año 1948, ¿no es cierto? Sin embargo, Jerusalén, la ciudad misma, no estaba bajo control israelí, sino bajo el control jordano. Y fíjese usted que era tan estricto, tan severo el control jordano, que los judíos no podían entrar en la ciudad. Los judíos no podían ir, ¿no es cierto?, al sector donde estaba el templo a orar. Así que había un sufrimiento muy grande. Y por supuesto, en el corazón de los judíos un anhelo profundo por que llegara el día de tener la oportunidad de poder entrar a esa tierra santa y clamar a Dios, como lo hacían sus antepasados, ¿no es cierto?, al Dios de Israel allí en el templo. El 23 de enero del año 1950, ya
entendemos, ¿no es cierto?, que Israel se había sido refundado en el año 1948, el gobierno de Israel de la época declara a Jerusalén occidental como la capital oficial del país. Estamos hablando de enero del año 1950. Bueno, pero aludíamos recién a la Guerra de los 6 días. Y esto ocurrió, ¿no es cierto?, el 7 de junio de 1967, la Guerra de los 6 días. Para poder entrar a la ciudad de Jerusalén, que estaba siendo defendida por los jordanos y un ejército árabe muy potente, muy poderoso, ¿no es cierto?, el ejército de Israel planificó la entrada por medio de paracaidistas. Y es conocida la historia de la Brigada 55 de paracaidistas del ejército, ¿no es cierto?, que entraron por aire y ellos descendieron en sus paracaídas. Fueron recibidos por una ráfaga de metrallas, pero lograron abrirse paso. Incluso se sabe del testimonio de un soldado israelita que era de origen chileno, por así decirlo, un soldado Muñoz. Había que explosionar una puerta, y esas puertas son muy potentes, para poder llegar a ese lugar. Y todos los soldados israelitas que querían llegar a esa puerta recibían metralla y no se podía, y esa estaba siendo el obstáculo infranqueable para entrar. Y este soldado Muñoz, que era chileno, ¿no es cierto?, pero que había hecho aliá, estaba en Israel, se atrevió y corrió, como corren los chilenos, corrió y llegó allí al portón ese, que enorme, tal vez 3 a 4 metros de alto por 3 metros de ancho, con una madera enorme, y él puso allí la dinamita y apretaron el gatillo, la palanca, y la puerta saltó por los aires, y el ejército, ¿no es cierto?, que era representado por los brigadistas de paracaidistas, entró y llegó hasta donde estaba el muro occidental. Y allí, ¿no es cierto?, tomaron esa fotografía que es icónica. Probablemente usted la ha visto alguna vez cuando los soldados están allí observando esa muralla occidental, digamos, realmente extasiados. Oiga, y es la proclama que ellos entregaron a la comandancia, ¿no es cierto?, por radio. Fue también muy impresionante, ha quedado la historia. El monte del templo está en nuestras manos. El monte del templo está en nuestras manos. La Guerra de los 6 días. Bueno, y allí, ya pasado el tiempo, en el año 1980, el Estado de Israel publica la Ley de Jerusalén, la cual establece que Jerusalén completa va a ser la eterna capital de Israel. Y ellos han agregado unas palabras a esta declaración legal, porque fue aprobada, ¿no es cierto?, por la Knesset y también por la Corte Suprema, por todas las instancias políticas y judiciales. Fue aprobada esta ley en la que se declaraba que Jerusalén era la capital eterna e indivisible del Estado de Israel. Estamos hablando del año 1980. Pero ha de saber usted que ningún país del mundo reconoció esa ley. Todos se apresuraron a condenar a Israel por decir lo que siempre dicen, que esto quebranta, que esto está en contra del derecho internacional, el derecho internacional. Olvidando que en el contexto que se dieron las cosas fue una guerra en donde Israel peleaba solo contra una pléyade de ejércitos de 6, 8 y prácticamente con el respaldo de todos los países vecinos, los países árabes. Año 1980, pasó toda esa década y toda la siguiente, ¿no es cierto?, y gran parte de la tercera década, ni un país reconoce esto. Y esto es historia. Pero
en su periodo, el presidente Donald Trump, en el año 2017 y en el mes de diciembre, ¿no es cierto?, él firma la orden ejecutiva y hace que los Estados Unidos de América reconozca a Jerusalén como la capital de Israel. Y también, por supuesto, ordenó que la embajada que estaba en Tel Aviv fuera trasladada, y ahora la embajada norteamericana está allí. Estados Unidos fue el primer país del mundo en reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, rompiendo, ¿no es cierto?, lo que ellos llaman el consenso internacional, quebrantando el derecho internacional. Pero Trump había hecho una promesa de campaña a los evangélicos norteamericanos y a todo el pueblo norteamericano. El Congreso norteamericano ya en los años 90 había acordado una ley para hacer esto, pero ninguno de los presidentes se atrevía a hacerlo. Todos lo prometían cuando eran candidatos, pero llegaba el momento de que subían a la presidencia y se olvidaban de la promesa. Bueno, quiero decirles que ya a estas alturas, ¿no es cierto?, hay 4 países. Tenemos también a Guatemala. Guatemala, un país muy especial que nosotros deberíamos valorar porque ya está acercándose al 60% de la población. El 60% de la población guatemalteca se declara evangélica, pentecostal. También Honduras, un país, ¿no es cierto?, con una presencia cristiana evangélica muy potente, muy fuerte. También reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y también lo hizo Kosovo, Entonces nosotros recordamos en esta hora que Estados Unidos fue el primer país del mundo, ¿no es cierto?, que reconoce a Jerusalén como la capital de Israel. Y en este programa especial que estamos haciendo, ¿no es cierto?, en este programa especial de coyuntura que patrocina la ONG Chile Cristiano y que tiene el privilegio de exhibir, entregar este mensaje por medio de Espiritual Televisión, un canal para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Nosotros aprovechamos esta ocasión. Este es un programa especial en el que estamos celebrando de esta manera, honrando a Jerusalén como capital. Estamos celebrando el 75 aniversario de la fundación del Estado de Israel. El 14 de mayo de 1948 fue fundado el Estado de Israel. Y en esta fecha, ¿no es cierto?, ya estamos celebrando 75 años. Años en los cuales este país ha vencido a sus enemigos que lo han atacado por todas partes, de una y mil maneras, y que a la par ha podido desarrollar económicamente a su población, llegando a ser uno de los países con un per cápita más alto del mundo y con una industria tecnológica de vanguardia, ya que muchos de los dispositivos electrónicos que han facilitado la vida de hombres y mujeres en esta época han sido inventados y producidos allí. Así que celebrando el aniversario número 75 del Estado de Israel, ¿no es cierto?, nosotros como ONG Chile Cristiano reconocemos dentro de nuestro país, Chile, del cual tenemos la tristeza de reconocer que es un país muy antisemita, pero sobre todo muy antisionista. Nosotros queremos ser la primera organización, no de facto una organización de derecho, que declaramos y reconocemos a Jerusalén como la capital eterna e indivisible de Israel. Y aprovechamos la oportunidad para exhortar, ¿no es cierto?, a todas las organizaciones, especialmente las cristianas evangélicas, para que hagan lo mismo. Y por supuesto, nosotros hacemos llegar este mensaje a nuestras autoridades, a las autoridades del Poder Ejecutivo, pero también a las autoridades legislativas que tienen también, ¿no es cierto?, iniciativa de ley.
Entendemos que esto va a ser muy difícil, va a ser muy difícil, pero ya hemos puesto la primera piedra, ya hemos sembrado esta primera semilla, ¿no es cierto? Reconocemos, la ONG Chile Cristiano reconoce a Jerusalén como la capital eterna e indivisible de Israel, en el contexto de este mes de abril del año 2023, en que celebramos 75 años, el aniversario número 75 de la refundación de Israel. Ahora volvamos a la Biblia, a la que citamos cuando comenzamos esta declaración especial, ¿no es cierto? Como dice allí el Salmo número 122, versículo 6, pedir por la paz de Jerusalén, orar por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Jerusalén, ciudad santa. El mundo se goza y se ufana de hablar de que es la ciudad santa de las 3 religiones más importantes. Y es cierto, pero para nosotros, ¿no es cierto?, es la ciudad que Dios escogió para establecer allí su nombre, es la ciudad donde el Señor Jesucristo volverá a establecer su reino para gobernar el mundo durante 1000 años. Es la ciudad donde el Señor Jesucristo juzgará a las naciones separándolas las unas de las otras. Jerusalén es una ciudad especial. Recuerden la oración de Salomón. Si alguna vez usted puede y tiene una petición en su alma importante, determinante para su vida, planee. Dios está en todas partes y Él es misericordioso y nos escucha nuestra oración donde quiera que la hagamos. Pero hay una oración especial, una promesa especial para aquellos extranjeros que van a orar a Jerusalén. Yo fui a orar allí. Y durante el tiempo que estuve visité 2 veces ese lugar y le presenté a Jehová, el Dios de Israel, Padre de nuestro Señor Jesucristo, presenté la petición y el Señor Jehová Dios me escuchó. Y al ir concluyendo estas palabras muy profundas de nuestro corazón en esta declaración, en esta celebración del aniversario número 75 del Estado de Israel, damos a nuestro Dios toda la honra y toda la gloria, porque sabemos que Dios lo hizo. Y voy a dejar con ustedes para concluir esta programación especial, esta celebración especial, a mi hermano Luis Alberto Torres, que va a entonar esa alabanza. A Dios sea la gloria. ¿Cómo agradecer lo que has hecho tú por mí? Cosas que me das, aunque yo no las merezco. 1000 voces angelicales no expresarán mi gratitud. Todo lo que soy siempre es perecer, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea
que haces por mí. Mi vida quiero vivir para alabarte solo a ti. Si acaso gano algún honor, que ese honor se vuelva a la cruz. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que haces, por lo que haces, por lo que haces por mí. Amén. ONG Chile Cristiano, primer think tank evangélico chileno, presenta su programa Coyuntura, un comentario sobre los asuntos sociales y públicos, nacionales e internacionales, con el profesor y escritor Rodolfo Torres.